الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam in Spanish. Bienvenidos a Islam in Spanish Show. Islam in Spanish es una entidad sin ánimo de lucro que produce multimedia educando a los latinos sobre la verdad del Islam. Sintonícenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Para este año 2011 presentamos al Islam como una verdadera forma de vida. Este programa, este show de televisión, sale cada martes entre 8 y 8:30 de la noche en el canal 17 del Houston Media Source de la ciudad de Houston. En este momento estamos haciendo la grabación de este programa en nuestro centro Andalucía, Social and Educational Multimedia Center, en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. En este día es muy importante ubicarlos a los amables audientes, porque nosotros estamos totalmente ciertos y claros de que la verdad espiritual debe ser mencionada y debe ser probada para que la gran comunidad hispana pueda comprender la verdad de lo que es el Islam. En primer lugar, en Islam in Spanish he sido siempre el presentador, el narrador oficial, y es por eso que tuve la oportunidad de elaborar en 26 CDs el Corán en español. Esta obra es la única en el mundo elaborada especialmente diseñada para que la comunidad latina a nivel internacional pueda escuchar en mi voz a Abu Mujahid Fletcher. Mi nombre es Jaime Antonio Fletcher, y como Abu Mujahid Fletcher figuro en los 26 CDs. Usted puede ordenar el noble Corán en español a través de nuestra página www.islaminspanish.org. En este día vamos a presentar una manera de intercambio entre dos multimedias. La multimedia internacional del científico musulmán Arum Yahya, quien es reconocido internacionalmente por su cantidad de obras en beneficio de la divulgación del Islam. Él pidió a Islam in Spanish que hiciéramos la narración en mi voz del maravilloso material técnico llamado Milagros Científicos del Corán. En este día me permito presentar ante ustedes este material de Milagros Científicos del Corán. El Sagrado Corán, una escritura divina, fue enviado a la humanidad hace más de 14 siglos. Desde el día de su revelación hasta el día del juicio final, se mantendrá como la guía última y única para la humanidad. Existen pruebas incontables de que el Corán es la palabra de Dios. Tales ejemplos son sus cualidades literarias que ningún humano puede imitar, el hecho de que está libre de inconsistencias y la manera en que predice el futuro, así como su contenido de cierta información oculta. El Corán contiene otro milagro que prueba que es la revelación de Dios. Hay un número importante de verdades científicas que están contenidas en él.
En este libro, que fue revelado hace más de 14 siglos, hay ejemplos innumerables de información que la humanidad solo ha podido descubrir utilizando la tecnología actual. La gente de aquella época carecía de ciencia. Los conceptos de la naturaleza y el universo estaban basados en supersticiones y mitos. Por ejemplo, los árabes suponían que la tierra era plana y que las montañas sostenían el cielo arriba. Sin embargo, todas esas creencias supersticiosas fueron erradicadas con la revelación del Corán. El versículo, entre comillas, Alá es quien elevó los cielos sin columnas, aleya o verso 2, invalida la falsa creencia de los árabes respecto al cielo. El Corán contiene información sobre un gran número de temas que nadie podía conocer en esa época, desde la creación del universo hasta la creación del hombre, desde la estructura de la atmósfera hasta los equilibrios de la Tierra. Descubrimientos científicos recientes han demostrado hasta qué punto esta información es milagrosa. A comienzos del siglo XX, la opinión generalizada en el mundo era que el universo era infinito. De acuerdo a esta visión, conocida como el modelo estático del universo, el universo no tenía principio ni fin. Esta visión dominó al mundo científico muchos años. Este fue el caso hasta que la evidencia para otra teoría rompió esta creencia errónea. La teoría del Big Bang. La evidencia probó que una explosión ocurrió de la nada en algún punto hace unos 15.000 millones de años. El universo entero, junto con el tiempo y la materia, comenzó a existir como resultado de una gran explosión que ocurrió hace ya mucho tiempo. Muchos hallazgos científicos actuales apoyan la teoría del Big Bang. Ahora se ha demostrado que el universo tuvo un comienzo e inició su existencia de la nada a partir de una gran explosión. Este hecho, demostrado como resultado de una larga investigación en el campo de la física, fue declarado hace 14 siglos en el noble Corán. Él creó los cielos y la tierra de la nada. La investigación llevada a cabo gracias a la tecnología avanzada de la época moderna, la observación y el cálculo han arrojado luz sobre muchos de los secretos del universo. Uno de ellos es el hecho de que está en constante expansión. Esta idea de la expansión se planteó por vez primera a comienzos del siglo XX. El físico ruso Alexander Friedman y el cosmólogo belga Georges Lemaitre calcularon teóricamente que el universo está en constante movimiento y se está expandiendo. Esta idea fue confirmada por los datos recolectados por observación en 1929. Mientras observaba el espacio con un telescopio, Edwin Hubble, astrónomo estadounidense, descubrió un hecho sorprendente. Las estrellas y las galaxias se mueven constantemente, alejándose unas de otras. Este descubrimiento es considerado como uno de los más grandes en la historia de la astronomía. Un universo en el que todo se mueve constantemente y se aleja de todo lo demás
implica un universo que se expande continuamente. Los cuerpos en el universo eran como puntos en la superficie de un globo que se infla. Mientras más se infla el globo, más lejos se mueven los puntos en su superficie unos de otros. Del mismo modo, los cuerpos celestiales también se alejan unos de otros a medida que el universo se expande. No había tecnología ni ciencia de astronomía hace 14 siglos, cuando el Corán fue revelado. Nadie era consciente entonces de este hecho. Aún así, estos versículos coránicos declararon claramente que el universo se expande. Y somos nosotros quienes hemos construido el universo con nuestro poder creador, y realmente somos nosotros quienes lo estamos expandiendo continuamente. El cuerpo humano. Una estructura impecable, con muchos detalles finos que aún no han sido descubiertos. Los científicos dedicados a la investigación, utilizando la avanzada tecnología moderna, obtienen resultados sorprendentes respecto al cuerpo humano. Uno de ellos tiene que ver con los tejidos del cuerpo. Los tejidos vivos contienen 26 elementos diferentes. 6 de ellos son los más comunes: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos básicos representan el 95% de todos los tejidos. Esto, a su vez, representa evidencia científica importante de la información revelada en el Corán, la creación del hombre a partir del barro. Los bloques constitutivos del cuerpo humano están presentes en el suelo, ya sea en formas libres o en formas compuestas. El primer ser humano fue creado por Dios, quien tomó barro y le dio forma para luego soplar en él y darle alma. Este evento milagroso está descrito en el Corán. Recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear un hombre de barro, y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, haced una reverencia ante él. En otro versículo, Dios nos dice: en verdad, hemos creado al hombre de la esencia de la arcilla. Capítulo 23, aleya o verso 12. La palabra árabe, sulala, traducida como esencia, significa ejemplo representativo o esencia. La información revelada en el Corán hace 14 siglos confirma lo que nos dice la ciencia moderna: el hecho de que los mismos elementos empleados en la creación del hombre se encuentran en el suelo. Consideremos a todos los seres humanos que han vivido hasta ahora y los que viven hoy en día. Cada persona tiene su propio grupo de huellas dactilares. Incluso los gemelos idénticos, que comparten la misma secuencia de ADN, tienen huellas dactilares distintas. Esto es
porque hay una información especial en las huellas dactilares. Las huellas dactilares alcanzan su forma final antes del nacimiento y se mantienen iguales durante toda la vida, a menos que aparezca una cicatriz permanente. Por ello, las huellas dactilares son aceptadas como una prueba muy importante de identificación exclusiva de su dueño. Los científicos descubrieron esta importante característica apenas a fines del siglo XIX. Sin embargo, en el Corán, Dios señala a las puntas de los dedos, lo que no atrajo la atención de nadie en aquella época y nos llama la atención sobre su importancia. Capítulo 75, aleya o versos 3 y 4, nos dice: claro que sí, somos capaces de recomponer hasta las puntas de sus dedos. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Hizo que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente. La palabra árabe traducida, entre comillas, como se sucedan, en este versículo es yukadbir. En español esto traduce hacer una vuelta a una cosa sobre otra, doblarse, como un vestido que es enrollado incesantemente. La información dada en el versículo sobre el día y la noche, envolviéndose uno sobre otro, incluye información precisa sobre la forma del mundo. Esto solo puede ser cierto si la Tierra es redonda. Sin embargo, en aquel entonces se pensaba que el mundo era plano. Nadie sabía que la Tierra era redonda. La revelación del Corán en esa época de que la Tierra era redonda es una de las incontables pruebas de que nuestro libro sagrado, el Corán, es la palabra de Dios. Una característica muy importante de las montañas está descrita en un versículo coránico: la función de prevenir sacudidas en la tierra. Y por cierto, que afirmamos las montañas en la tierra para que no se sacudiera. Y la geología confirma hoy en día esta característica de las montañas. Anteriormente se pensaba que las montañas no eran más que protuberancias que se levantaban sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, en el siglo XX, los científicos se dieron cuenta que eso en realidad no es el caso. Las partes conocidas como raíces de las montañas se extienden hacia debajo de 10 a 15 veces su propia altura. Por ejemplo, el monte Everest, cuya cima se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, tiene una raíz que se profundiza a más de 125 kilómetros. Las montañas emergen como resultado de los movimientos y las colisiones de placas masivas que conforman la corteza terrestre. Cuando dos masas chocan, la más fuerte se desliza bajo la otra. La que queda encima se dobla y forma alturas y montañas. La capa por debajo se interna en la tierra y crea una profunda extensión hacia abajo.
Estas extensiones son las raíces de las montañas, y gracias a sus raíces, las montañas fijan la corteza terrestre. Por lo tanto, ellas previenen cualquier deslizamiento sobre la capa de magma o entre las propias capas, y también evitan grandes terremotos. Con estas características, las montañas pueden compararse con clavos que mantienen unidas tiras de madera. Dios nos dice en el Corán: no hemos hecho de la tierra un lecho para vosotros, y de las montañas sus estacas. El hecho de que esta función fuera revelada en el Corán, en un momento en que era desconocida para todos, es otro de los grandes milagros de este libro divino. Si no fuera por el efecto de la fijación de las montañas, el suelo no se podría acumular en la superficie de la tierra, el agua no se podría acumular en el suelo y las plantas no podrían crecer. En resumen, la vida en la tierra sería imposible. Sin embargo, gracias a la misericordia de Dios, la tierra es capaz de sustentar la vida. Los espermatozoides emprenden un viaje dentro del cuerpo de la mujer hasta que alcanzan el óvulo. Solo 1000 de más de 250 millones de espermatozoides logran alcanzar el óvulo. Después de esta carrera de 5 minutos, el óvulo, con el tamaño de la mitad de un grano de sal, solo deja entrar a un único espermatozoide. Sin embargo, este hallazgo realizado en nuestra época revelada, revela algo que antes era desconocido. Esto es, que la sustancia del hombre no es todo el semen, sino solo una pequeña parte de él. Esto se explica en el Corán como sigue: ¿acaso cree el hombre que se lo dejará actuar a su antojo, sin que le sean impuestos límites ni sea cuestionado por ello? ¿No fue una gota de esperma eyaculada? Como lo demuestra una inspección detallada, se nos informa en el Corán que el hombre no fue hecho del semen entero, sino solo de una pequeña parte de él. Esto es lo que dice la ciencia moderna. Os creó en los vientres de vuestras madres, en sucesivos períodos y en 3 tinieblas. Aquel es Dios vuestro Señor. Él posee la soberanía real en esta vida y en la otra. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¿Cómo entonces os desviáis? La biología moderna ha revelado que el desarrollo embrionario del bebé tiene lugar de la forma descrita en este versículo. La expresión, entre comillas, en 3 tinieblas, indica las 3 regiones oscuras que envuelven el embrión durante su desarrollo. Estas son las tinieblas del abdomen, las del útero y las de la placenta. También se señala en este versículo que un ser humano es creado en el útero de su madre en 3 etapas diferentes. En Embriología Humana Básica, un texto de referencia fundamental en embriología, este hecho se declara como sigue: la vida en el útero tiene 3 etapas. Preembrionaria, primeras 2 semanas y media. Embrionaria, hasta el final de la 8ª semana.
y fetal de la 8ª semana hasta el parto. La información sobre el desarrollo en el útero materno solo estuvo disponible después de observaciones con aparatos modernos. Sin embargo, al igual que muchos otros hechos científicos, de forma milagrosa, el Corán llama nuestra atención sobre estos elementos de información en los versículos del Corán. El hecho de que información tan detallada y precisa haya sido dada en el Corán en una época en que la gente tenía información escasa sobre temas médicos es evidencia clara de que el Corán es la palabra de Dios. El desarrollo de un ser humano en el útero de su madre está lleno de milagros. Las orejas del feto comienzan a desarrollarse desde el día 22 del embarazo y son totalmente funcionales en el 4º mes. Después de eso, el feto puede escuchar sonidos en el vientre de su madre. Por esa razón, el sentido del oído se forma antes que otras funciones vitales para un bebé recién nacido. El orden establecido en el Corán llama la atención desde este punto de vista. Él es quien os agració con el oído, la vista y el raciocinio, pero poco se lo agradecéis. Dios os hizo nacer del vientre de vuestras madres sin saber absolutamente nada. Él os dotó de oído, vista e intelecto para que seáis agradecidos. Un examen más detallado nos muestra que los sentidos a los que se refiere Dios en el Corán siempre son mencionados en un orden particular: oído, vista y entendimiento. Ese es exactamente el mismo orden en el que los sentidos del bebé se desarrollan. En resumen, uno de los descubrimientos de la ciencia moderna, el orden en que se desarrollan los órganos humanos, está claramente mencionado en el Corán. Islam in Spanish le agradece su atención, a la vez que le invita a ver en la próxima semana, a la misma hora, en el canal 17 del Houston Media Source de Houston, entre 8 y 8:30 de la noche, esta interesante obra titulada Los Milagros Científicos del Corán. Islam in Spanish le presentará entonces la segunda parte de esta interesante obra llamada Los Milagros Científicos del Corán. En esta primera parte hacemos un recuento. Hemos visto la teoría sobre el Big Bang, la creación del universo, en primer lugar. En segundo lugar, cómo el Corán nos habla sobre la expansión del universo. En tercer lugar, tenemos la evidencia científica sobre la creación del hombre a partir del barro o la arcilla. En cuarto lugar, hemos visto cómo la ciencia ha encontrado y corroborado las enseñanzas del Islam sobre la identidad escondida en las huellas dactilares de los seres humanos, que hoy son base para la dactiloscopia, o sea, la identidad de todos los ciudadanos en el mundo. Octavo, las 3 etapas o regiones de oscuridad que envuelven al embrión durante su desarrollo, y finalmente hemos visto la secuencia del desarrollo de los órganos del embrión. Esto es un recuento, pero la semana entrante estaremos con ustedes en la segunda parte de los milagros científicos del Corán. As-salamu alaykum, que la paz de Dios sea con ustedes.